Las fechas van a ser, para el de Google Analytics, van a ser 10 horas de formación y va a ser el 1 y 2 de abril. Y vamos, el 1 y 2 de abril. Y para el de Google AdWords vamos a aprovechar la segunda quincena de septiembre. La fecha la determinaremos más adelante, pero en la segunda quincena de septiembre haremos Google AdWords. El horario era una de las cosas que teníamos para decidir. Déjame el micrófono que me estoy atando. Que teníamos para decidir hoy aquí a mano alzada. Entre los que estábamos interesadas en participar en el curso, horario de mañana, horario de tarde, porque tenemos disposición con Gipuzkoa BIC Empresa Digitala, el curso nos lo hacen a medida. O sea, entonces podemos adecuar el horario a los intereses de la mayoría. Con lo cual, una pregunta, ¿horario de mañana? ¿Quién prefiere horario de mañana? ¿Horas? Son 10 horas para el curso de Google Analytics, 2 días de formación y una tarde de formación, 5 o 10, ¿no? 10. 10, yo creo que sí. 10. Para 10, vale. Sí, y 10 horas de formación para el de Google AdWords, que también de mañana o de tarde. Entonces decidiremos ahora, a mano alzada, lo que queráis. Eso es ¿sí? un 9-2 o un 4-9, ¿no? Mañana 9-2, tarde 4-9, ¿no? O 3-8, algo así será, ¿no? De 9 a 2, de 9 a 2 por las mañanas. ¿Quién estaría interesado? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por la tarde? Por la tarde. 1, 2, 3. Bueno, de todas maneras, deciros que las formaciones las vamos a grabar. Van a estar disponibles en la plataforma, porque una cosa es, ellos corren que se matan, ¿sí? Y de repente, bueno, pues yo lo quiero ver más tranquila, viendo exactamente que no he entendido muy bien qué es lo que ponían y vamos a hacer el esfuerzo de que la formación quede documentada para que la podamos volver a utilizar. Pero ha salido mayoría de horario de mañana, con lo cual tendríamos el primero de ellos, del 1 y 2 de abril, de 9 a 2 de la tarde. Deciros que los cursos en realidad los van a dar los de Biberryland y que Gipuzkoa Solidaria lo que va a hacer va a ser pagaros las matrículas. Y tenemos establecido que pueda participar una persona por entidad y cuando falte un mes y si quedasen plazas, abriríamos a que puedan apuntarse más de una persona de la entidad, ¿sí? Pero en principio para dar opción de entre todas las entidades que estamos en Gipuzkoa Solidaria que puedan asistir por lo menos una persona. Y deciros que por el hecho de haber asistido hoy a la sesión informativa, el plazo de inscripción para el curso de Google Analytics del 1 y 2 de abril lo vamos a abrir el próximo viernes. El próximo viernes va a quedar abierto y hasta el lunes, digamos que la inscripción va a ser posible solo para vosotros. Nosotros el lunes mandaremos la comunicación al resto de entidades para que puedan inscribirse, con lo cual tenéis una prioridad en la inscripción. Entonces aprovecharla porque la verdad es que no son muchas las plazas que podemos ofreceros, pero bueno, sí que tenéis prioridad para poder apuntaros. Y luego ya solo me queda deciros que os hemos puesto en la carpeta una hoja de recogida de datos, ¿sí? Esa especie de cosa alargada con la cara de las telefonistas de Telefónica, para que nos completéis los datos personales, porque sabéis que con la Ley de Protección de Datos nos marean muchísimo, que necesitamos tener autorizada, que realmente podemos mandaros la información. Entonces, para que lo completéis y nos lo firméis con correo electrónico, por favor, para que podamos enviaros las comunicaciones y las cosas que tienen que ver también con este curso. Y si quisierais alguna otra cosa más de la Fundación, también tenéis disponibilidad para poder poner más cosas. Y luego también nos hemos puesto, porque también es importante para nosotras, una pequeña hoja de evaluación tan sencillo como de 0 a 5, hacer una valoración de la sesión formativa de hoy y aquellas aportaciones, sugerencias, mejoras que se os puedan ocurrir para, bueno, pues si tenemos que organizar más cosas de este tipo, pues podamos recoger vuestras sugerencias. No es un tema de postureo, necesitamos realmente recoger vuestro feedback para saber realmente si podemos mejorar en otras cosas. Deciros que el próximo 21 de marzo, jueves a la tarde, organizaremos el Soriontasuna en Eguna,
que aprovecharemos para contar toda la programación anual de Guipúzcoa Solidaria, pues dónde vamos a ir, qué eventos vamos a generar, la exposición en qué va a consistir, bueno, pues todo lo que es la información, y a animaros a participar y hacer un pequeño recordatorio de que el día 1 de marzo va a salir la convocatoria ya, digamos, la resolución de la convocatoria de ayudas que se planteó en noviembre, y ya el 1 de marzo recibiréis las comunicaciones tanto buenas como no buenas, es decir, la resolución, cada entidad recibirá, las que se han presentado, la resolución individual. Y luego, pues eso, agradecer a Big Berry Land, a Pablo, voy a poner la chuleta, a Pablo y a Frank pues, su participación, y a vosotros la participación, a mis compañeras, a los técnicos de sonido que han estado preparándonos la sala con tanto cariño. Y nada más, no sé si tenéis alguna pregunta que nos queréis hacer o… Es un poco intenso, ¿no? Tipo yo, sea de mañana o de tarde, 5 horas, ¿no? Para los que no estamos, digamos, metidos en esto, yo pienso que a la segunda hora ya estaría perdida. No corremos tanto, No. He visto lo visto. Espera, que yo todavía queda el… Aquí no nos queda más remedio que correr, pero no corremos tanto. ¿A qué no, Fran? No, vamos más relajados, bastante más relajados. Cada un curso, 10 horas y 10 horas, con ordenador delante, es otro rollo. O sea, Se van haciendo pruebas. Eso sí, claro. Y sobre todo tener en cuenta, perdón, que es un curso enfocado a vosotros. Claro. Entonces, tanto Esa el medida. discurso como la velocidad va a estar adecuado a vuestro nivel. Claro, Que no estar al lado con una empresa que ya tiene experiencia eso y que es. tiene un nivel igual superior, sino que se va a adecuar a vuestro nivel y a vuestra velocidad. Eso es importante. ¿Dónde sería? En las instalaciones de Big Berry Land en Miramón, en el Parque Tecnológico de Miramón. Y la forma de inscribirse, aunque desde Kidegunea tendréis el link, será directamente a la página de Big Berry Land. También tiene la ventaja de que ellos acreditan la formación que dan, y entonces las personas que asistan al curso tendrán y superen la asistencia, etcétera, tendrán su certificado de asistencia del curso de Google tal cual, dado por Big Berry Land. Es decir, que nosotros lo que hacemos es facilitaros el que podáis acceder a esa formación, que está subvencionada a su vez por los estamentos del gobierno, ¿no? Que se dedica a dar formación en la empresa, y lo único que hacemos es que, bueno, pues que nuestro sector, en este caso, pues conozca estas herramientas y que podamos utilizarlas, ¿no? Y nosotros desde Guipúzcoa Solidaria pues lo que procuramos es apoyaros la asistencia pues con el pago de la matrícula y organizando el curso específicamente, procurando que sean las condiciones más adecuadas para que podamos aprender. Son cosas que hasta ahora no hemos hecho, pero que están dentro. O sea, si hablamos de que se puede hacer publicidad por 200 euros, hay que aprender, ¿sí? Porque lo que no podemos pagar son las publicidades que nos salen en el periódico, en el Diario Vasco, en todo este tipo de medios. Entonces, pues hay que aprender cosas nuevas. Nos tenemos que poner la camisa de nuevos conocimientos, y seguiremos apoyándonos entre nosotros también de cómo se hacen las cosas. ¿Vale? Al menos las herramientas para poder comparar. O sea, yo le digo que no hagas Diario Vasco, pero por lo menos tener tener las dos herramientas para decir, mira, ya sé cómo funciona Google, sé cómo funciona Diario Vasco, por coger ese ejemplo, y yo decido, ¿vale? Yo decido tener las armas para poder decidir, pues no hago Google, por supuesto que pues no tengo por qué hacerlo, o no hago tal, o sí lo hago, ¿vale? Pero por lo menos conocerlo, por lo menos saber lo que engloba esto, y tener herramientas de medición, porque si estoy haciendo cosas, debería tener datos de medición de por qué estoy haciendo esas cosas, tiene sentido, no lo tiene, etcétera. Pues muchas gracias.